Bienvenidos a un nuevo videito. Llegó con mágico como siempre. Y ahora sí tenemos la actualización de el live de Jungkook mencionando a Jimin. También el número de batallón donde estuvieron. Y por supuesto lo de los anillos. Así que sin más, comencemos. Y ahora sí, aquí para aclarar un poquito el tema anillos, ya que se habló bastante sobre el anillo que Jungkook tenía y si podría ser el mismo que había salido anteriormente con Jimin. Este sería el anillo en cuestión que Jungkook estaría portando y que no taparía la J en ningún momento. No puedo decir completamente que sean de compromiso porque realmente no lo sabemos, pero sí que fue bastante especial el momento de estos anillos, ya que fueron revelados misteriosamente y aparte que los dos tenían estos anillos cuando fue lo de Dispatch. Y aquí quiero aclarar una cosa, que en ese momento, hace ya bastante tiempo, tenemos estos anillos, pero se dio a conocer que los dos tenían diferente diseño y en la parte de atrás del anillo tenía negro y el otro blanco, que sería el de Jimin, haciendo y formando el black and white. Y este sería el anillo de Jungkook en la actualidad, que si lo vemos detenidamente realmente no se llega a apreciar mucho en la parte de atrás, al menos en estos momentos no. Y aquí es donde les dejo tanto el anillo de Jungkook como el de Jimin. Aquí vemos el de Jimin que es blanco en la parte de atrás, en comparación al de Jungkook que es negro en la parte de atrás. También aquí por supuesto tenemos este anillo de Jungkook, que ahora sí aquí lo podemos ver. Y realmente si observamos la parte de atrás no se ve que haya color negro, así que sería el anillo completo. Y podremos decir que no son los mismos anillos, sin embargo es bastante significativo que Jungkook lo tenga en ese dedo y que no tape la J. Algo que sin duda es bastante sospechoso de nuevo porque es algo bastante importante para ellos siendo así. Así que si me preguntan si puede ser un anillo de compromiso o algo así, podría ser que sí. Incluso un anillo de aniversario. 이 바지 어떤 기능이 있는지 아느냐? 어떤 기능이 있는지 아느냐? 가만 보면 내가 반말을 하느냐? 이 반지 어떤이라고 지금? 이 반지 함부로 쓰다 좀 안 된다. 어려워요. 이 반지는 이게 Incluso también en ese entonces se dio a conocer este diseño de los anillos y de dónde salieron. Esto sería el diseño de los anillos, como vemos, de nuevo, y también la página de dónde salieron, que sería de esta página donde en ese tiempo aquí precisamente se publicaron los anillos. Incluso también después se dijo que algunos venían como personalizados con el sol y la luna. Incluso también confirmarían que estarían utilizando esos mismos anillos y que era la misma marca, y efectivamente utilizando el black and white.
Incluso también en la transmisión cuando estaba con Jin y Hobby también se le vio utilizando este anillo. Y aunque aquí sí tapa la J, pues lo tenemos en el mismo dedo. Y este sería letras de cámaras de Calvin Klein con Jungkook, donde aquí lo vemos en la moto precisamente. Y por supuesto un plano, un video que es para dejarnos en el piso. Y por supuesto también lo que se estaría publicando de Jungkook en Calvin Klein. También se dijo que Jungkook habría ido a comer a un restaurante de barbacoa. Y es que ARMY fue a un restaurante de barbacoa con su amiga después de ir allí con su marido y conocer a Jungkook por casualidad. Afuera le pidieron una selfie y dijo que sí, ser ese afortunado. Y parece ser de hoy, antes o después de que Jin saliera al aire, así que realmente es muy reciente. Incluso fue antes de la transmisión de Jungkook. Ella lo describió como tranquilo, vestido de forma informal pero impactante, con su cabello rizado, tatuajes y piercings. Comió tranquilamente y posó amablemente para una selfie cuando ella se lo pidió. Ese sería el lugar donde estuvo Jungkook sentado y comiendo, y se iba solo. Y estas serían algunas de las fotitos que Jungkook se tomaría amablemente con las personas que lo encontraron. La verdad es un amor de persona, es súper lindo Jungkook. Y aquí es donde comenzamos un poco con la transmisión de Jungkook. Aquí hay unas partes que quiero resaltar, y es sobre todo que en 2 ocasiones parece que menciona a Jimin. Pero desde ya al comienzo del live lo podríamos ver en esta zona de juegos, donde también Jimin haría su transmisión anteriormente, donde también tenía una PC y también una silla. De la casualidad que Jungkook también encendería de esa misma forma, y también tendría estas sillas que son blanco y negro, y habría 2. 괜찮네. 네, 저는 여러분들이랑 좀 즐거운 방송을 하기 위해서 지금 컴퓨터로 방송을 할 수 있게끔 좀 세팅을 하려고. 배그 77% 다운 완료. 으악! 발권. 이게 파티 애니멀즈라는 게임 다운받아 봐봐. 어떤 게임이냐면 이런 게임이거든요. 이런 게임이에요. 파티 애니멀즈. Aquí nos mostraría su cuenta de Steam, tiene a Party Animals y habría jugado bastante rato. 이거 알아요? 이거 진짜 재밌는데? 아 진짜 재밌어요 이거. 전혀 유치하지가 않다니까. 닉네임 뭐라 할까? 나 닉네임 뭐라 할까? 닉네임 정해줘. 이거 배틀 태그 뭘로 해? 뭐야 진영? 왜 화를 내? 미쳤어? 간만에 기가 한번 잡아. 너 지금 당장 정글 넣어주실 때. 오케이 전정 너무 전정국인데 놀림 당할 것 같아. 일단 몸을 좀. 아 근데 요즘 게임을 안 해가지고 이제 욕 많이 먹을 거야 애들한테. 영장 한번 돌렸는데 이기긴 했다. 탱 해가지고.
아, 방 만들고 기다리면 올까? 그럴 수 있어요? 아. Ok, 359. Y aquí es donde le quería poner de nombre Batallón 359 a una sala en el juego, pero el juego no admitía números, así que no pudo hacerlo. Pero es bastante curioso que siempre lo tenga en su mente. 포병대대. 아, 숫자로 못하는구나. 뭐 어떻게 하지 그럼? 아미 바라기 아바리카노 하노 아바리카노 좋아 좋아 좋아. 아, 경쟁전 하고 싶었는데. 다음에요. 추천 레벨 3 해볼게요. También aquí mostraría su teléfono y vean esa funda. Esta sería la funda en cuestión, Cupid in Red. Y también habría otros diseños y colores. También algo que me resultó curioso es que mientras Jungkook veía su móvil, realmente estaba como demasiado feliz. 오, 해볼까 혼자? 이거 너무 무서운데. 아, 무서워. 언제 어디서 죽일지 모르잖아. 해도 재밌을 텐데. 빨리 이거 빨리 하게 해달라고요. 게임 방송. 없어. 레전드 방송하는 사람 지금 몇 명임 이거. 어마무시하구만. 네, 해놔야 돼. 결정. 그러니까 그냥 휴대폰을 딱 켜. 휴대폰 딱 켜는데 뭐야, 진영이 전화가 왔었네. 나 진영 사진, 진영 머리 민 사진. 네, 언니가 방을 만들었다. 그럼 우리가 들어가면 되는데. 그 방으로 가면 되지. 그게 되겠죠. 어디에 있어요? 진 게임이야. Así que después de jugar un rato aparecería esta traducción. Is Jimin Game. Es el juego de Jimin. 진 게임이야. 형 이제 롤러 갈까? Después diría, deberíamos ir a jugar ahora. 롤이면 형이 좀 캐리할 수 También él, si me molestas, puedo ser el carry. Que en términos de videojuegos, el carry es quien lleva la partida. 있잖아. 아니야? 못하지. 일로 와. 너 잘 만났다. 야, 정모아, 나 근데 애들이 안 4,017 오네. 죽음인데 이거 맞냐? 야, 어떻게 갈수 있지? 오케이, 우동지름 가. Y esta también sería otra traducción donde aparecería el nombre de Jimin, sin embargo puede ser que esté mal traducida. O que hablará de otra cosa porque Udon Jimin no se me hace muy coherente. 죄송합니다. 왜 등장?
Y también Jungkook haría un nuevo live donde buscaría su nombre Ian, pero aparecería el nombre de Jimin y la verdad su reacción fue la más hermosa. 어? 지민. 지민. 지민 나왔어. Así que yo por aquí voy dejando el videito, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarme un comentario porque se agradece. Tuvimos un poquito de Jikook después de tanto tiempo. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.